cómo se encontraban las cifras del riesgo país, inclusive antes de las elecciones. 714 puntos el 24 de mayo de 2021, cuando el presidente Lasso asume el mandato, que ya como usted lo señala era considerado alto el riesgo país. Esta cifra se ha ido incrementando paulatinamente de manera importante. Este indicador que mide la confianza de los tenedores de deuda en que el Ecuador honrará sus deudas a futuro. Pero ¿qué es lo que pasa? El actual indicador es incluso el mayor, el más alto en cuanto a riesgo país que se registraba antes de las elecciones, cuando los mercados temían, ojo con esto, temían una eventual victoria del correísmo. O sea, no fue necesario que llegue el correísmo para tener este tipo de indicadores económicos del riesgo país que nos ponen al Ecuador en la mirada internacional como un país de desconfianza. Sí, esa última frase es lo que resume este indicador, es la desconfianza. Pero como lo he dicho en múltiples ocasiones, y esto lo vuelvo a repetir, los indicadores económicos hoy en día están muy ligados a la situación socioeconómica y política de los países. Y lo demostramos una vez más, no necesitas tener solo un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, o las propuestas de estos gobiernos, porque a veces la identidad política y la ideología ya se rompe últimamente, pero las propuestas de los gobiernos, no es necesario que tengamos una tendencia específica para que este tipo de indicadores se vulneren. ¿Qué es lo que pasa? Es que se necesita mucho manejo político, y eso implica obviamente que los poderes del Estado también traten de trabajar en equipo para que esta situación realmente se regularice. Hoy sabemos que la Asamblea Nacional sigue teniendo una crisis política extremadamente fuerte, sabemos lo que está pasando con la delincuencia. A eso se suma la crisis en la Policía Nacional, ¿sí?, que se agravó con el último caso que ya es de conocimiento público. Esto realmente genera un escenario que no es, esto está como una bola de nieve, ¿no? Cada vez se incrementa más, entonces yo creo que es necesario que el presidente Lasso tome decisiones fundamentales desde la realidad política y la realidad económica. Y además de esto, yo creo que sí es necesario que el Ecuador dé una vuelta a la propuesta económica que tiene hoy en día. Es más, el ministro Arosemena ha mantenido la misma propuesta económica que ha venido desarrollando el Ecuador. Creo que es necesario ya dar un vuelco. Es necesaria la inversión pública, Creo que el modelo de mantener las reservas, como ustedes se pueden dar cuenta, además de que los acreedores internacionales estabilicen el criterio, no está funcionando. ¿Por qué? Porque no es suficiente la decisión económica si no está acompañada por un trabajo político, y para eso el Ecuador necesita que el dinero circule en la sociedad ecuatoriana. Exacto. En la medida de lo que sea posible. Ahora, hay otro aspecto a tomar en consideración. Según los analistas en el país, señalan que, por ejemplo, el tema de las mesas de diálogo que terminó, la de justicia, por ejemplo, con 33 acuerdos y 3 desacuerdos, entre los más importantes que quería el movimiento indígena, de entre ellos que les perdonen las deudas de $3,000, otros decían hasta $10,000 que les perdonen. Estos antecedentes, quienes manifiestan, tendrían mucho también que ver en la imagen del Ecuador hacia el mercado internacional. Es totalmente notorio qué es lo que sucede allí. Se nota un gobierno frágil, un gobierno débil, claro, en cuanto a, que se pone de rodillas en cualquier momento. El problema se da en que, claro, ¿cuál es el verdadero problema aquí, estimado Carlos? No es, ojo que se escuche bien, no es el hecho de que haya esa condonación o esa negociación. Ese no es el fondo. El fondo es la propuesta política y económica del gobierno. Recordemos cuál era la propuesta política y económica frente a lo que está realizando ahora. Eso es lo que genera realmente desconfianza, porque otra cosa hubiera sido que el presidente de la República desde un inicio hubiera lanzado a través de su plan de gobierno este tipo de propuestas, pero no era así. Entonces, ¿qué es lo que ahora está haciendo? Está cediendo, y el momento que el gobierno empieza a ceder, que tampoco es malo desde el punto de vista social, pero cuando el gobierno empieza a ceder, ¿qué es lo que está demostrando? Un gobierno débil, totalmente y ese gobierno débil marca desconfianza a los acreedores internacionales, y el momento se marque desconfianza, miren lo que está sucediendo. Claro. Y el problema de esto es que esto genera un círculo. ¿Qué es lo que pasa cuando el riesgo país se incrementa? Y esperemos que se controle, y para eso el gobierno tiene que ser muy astuto en poder dar un vuelco también a la política económica y al manejo político del gobierno como tal. Esto puede generar un incremento de las tasas de interés internas, y eso obviamente vuelve más costosos los créditos internos. Pero si se vuelve más costoso,
Depende, porque también existen costos altos para la banca privada, ¿no? Es un daño para toda la economía, incluso para la banca privada, porque el momento que aumenta el riesgo país, aumentan las tasas de interés, también disminuye la capacidad de endeudamiento de la gente, pues. Exactamente. Y eso tampoco es que le favorezca a la banca privada, Porque porque no vas a tener tendremos menos posibilidad de acceso a los créditos, menos gente que tome créditos y una economía mucho más estática. Entonces, miren, ¿cuál es el impacto acá? Y de verdad, hoy en día es muy necesario hacer estas dos tipos de políticas económicas y también manejo político dentro de la realidad social.